¿Qué tal? Buenas noches. Me llamo José Luis Hernández López, de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y la materia de Electricidad y Magnetismo. Vamos a contestar unas preguntas de los temas de esta materia. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad hoy en día? Los circuitos son caminos o trayectorias por donde circula la corriente eléctrica. Como sabemos, se pueden representar diversos dibujos con componentes. La importancia que tiene el día de hoy es que muchos de los aparatos eléctricos que utilizamos tienen un circuito eléctrico para su encendido, funcionamiento y apagado normalmente. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le puede dar? Primera ley de Kirchhoff, conocida como ley de corrientes. La ley de corriente postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. La segunda ley es conocida como ley de tensiones. La ley de tensiones de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito donde el voltaje sea variado, en cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de estos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Aplicaciones prácticas pueden ser lámparas, aparatos eléctricos como licuadoras, batidoras, etcétera, que requieran movimiento. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función de los circuitos eléctricos? Los sistemas de alta tensión son aquellos que emplean energía eléctrica con una tensión eficaz nominal superior a un límite preestablecido. Cuando mayor la tensión, mayor es el riesgo de un arco eléctrico sin necesidad de contacto directo. Los circuitos eléctricos tienen esta información a través de los componentes que se manejan en las gráficas y en ese se expresa que se maneja alta tensión y la forma como se representa. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Los métodos son análisis por nudos, análisis por mallas, análisis por conjunto de corte básico, método de análisis por lazos básicos, modificación de la geometría de los circuitos, circuito con fuentes dependientes, circuito con amplificadores operacionales. ¿Cuáles son las aplicaciones del capacitor? Funciona de manera que se pueden encender a través de él equipos de forma más rápida, arrancar motores eléctricos o hacer funcionar elementos que necesitan un alto voltaje, como lámpara de xenón en los automóviles o en los flash. La capacidad que tiene de almacenar carga también funciona como cuando tienes fuentes alternas o pulsadas, pues cuando hay un voltaje cambiante, el capacitor lo puede reducir a uno constante y de la misma forma transformar corrientes alternas en corrientes directas. Los capacitores, por guardar una carga, en cierta forma se pueden considerar como una batería y en muchos casos de esta forma se utilizan, pero no para un uso constante. Al final se utiliza como una fuente rápida de energía. Como no almacenan necesariamente mucha energía, solo se usan en aplicaciones que requieren energía en un instante, como lámparas, el flash de una cámara o un motor eléctrico. Una vez que se enciende, se utiliza otro tipo de energía para mantener estos equipos operando. Bueno, quisiera hacer una pequeña, compartir pantalla para ver un pequeño eh, ejemplo de cómo, de cómo se pueden ver, de cómo se pueden ver unos videos. Aquí está. Este es un ejemplo de un programa que se llama Crocodile Clips. Ellos tienen un simulador donde se pueden ir poniendo los circuitos y de esa manera se van haciendo más sencillos para entenderlos, así como nosotros los vimos en los ejemplos que teníamos en clase. Se me hace sumamente práctico y no solamente este, sino que hay por ahí, hay muchos otros simuladores, los cuales se utilizan pues, normalmente para hacer una prueba de cómo puede funcionar un circuito, la manera como se establecen, si es de los lazos y todo lo demás que conlleva a través de los ejemplos que hemos ido viendo dentro de las clases. Bueno, pues les agradezco mucho haberme escuchado y espero que estén pasándola muy bien. Muchas gracias.